Un saludo, amigas y amigos, hermanas y hermanos. Nos disponemos a hacer una reflexión en torno al Evangelio de este 13º domingo del tiempo ordinario. Acompáñame. En esta oportunidad, nuestra Madre la Iglesia nos presenta a través de la liturgia de la palabra el texto del Evangelio según San Mateo en el capítulo número 10, versículos que van del 37 al 42 como Evangelio del día de este 13º domingo del tiempo ordinario. El Evangelio nos presenta una serie de recomendaciones que Jesús hace a sus discípulos o a quienes quieren ser sus discípulos. Es una serie de consejos muy prácticos que Jesús va dando en su discurso, en su predicación, para que también aquellos que desean seguir su camino puedan también llegar a vivir esto para, a su vez, ser verdaderos discípulos suyos. El primer consejo o recomendación que Jesús hace es el modo en cómo podemos llegar a ser discípulos dignos. Porque se puede ser discípulo de Jesús, se puede ser seguidor de Jesús, pero se trata de ser discípulos dignos. Y Él nos muestra un camino para llegar a ser discípulos dignos. Y es el tema de la primacía del amor hacia Dios. El discípulo digno es aquel que es amante en primer lugar de Dios, su Señor. En este sentido es que Jesús propone el hecho de que debe de ser el amor hacia Dios superior al amor que tenemos a los padres o el amor que los padres tienen a sus hijos. Esto de ninguna manera, y hay que decirlo, es una invitación a no amar a nuestros padres o en el caso de los que tienen hijos, a sus hijos. De hecho, Jesús en el Santo Evangelio nos dice el texto de Mateo capítulo 10, versículo 37, que Jesús dice, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, el que ama a su hijo o a su hija más que a mí. Entonces no se está refiriendo el texto o la misma palabra de Jesús a que no amemos a nuestros padres, a que no amemos a nuestros hijos, sino que no los amemos más de la medida en que debemos de amarlo, porque la medida más amplia y más plena de nuestro amor ha de dirigirse a Dios, porque es el fundamento de nuestro ser y la plenitud también de nuestro ser. Un hijo, un padre, una madre, una hija no pueden ser tal cosa, por mucho que les amemos. En este sentido, Jesús nos está hablando del orden del amor. Ya San Agustín nos hablaba de eso. Para amar bien hay que comenzar a amar de modo ordenado. El ordo amoris, decía San Agustín. Debo de amar primero a Dios para luego amar bien a los demás. Si amo primero a los demás, voy a amarlos mal a esos otros y al final tampoco amaré bien a Dios. Por eso necesitamos un orden de amor. Para llegar a ser discípulos entonces de Jesús, debemos amar en primer lugar su ser, el ser de Dios, amar sus mandamientos. Además, el dato que nos transmite el texto de la primera lectura, tomada del segundo libro de los Reyes en el capítulo 4, versículos del 8 en adelante, nos presenta al profeta Eliseo, que como bendición a aquella mujer de Sunem, pide a Dios para ella un hijo, ya que esta mujer, dice el texto, era estéril y no había concebido un hijo. La bendición de un hijo era considerada como una de las máximas bendiciones en la antigüedad judía, porque un hijo da plenitud a la familia, porque con un hijo el esposo y la esposa no solo son esposo y esposa, sino que se convierten en padre y madre, y al mismo tiempo hay una relación más profunda de comunidad y amor. Se crea, podríamos decir, más plenamente lo que podríamos denominar la familia. En este sentido, entonces, no es que el Señor esté rechazando la familia, el amor familiar. Entonces, el punto aquí no es que el amor familiar sea un amor inválido, sino más bien un amor que debe de estar ordenado y bajo la custodia del amor primero hacia Dios. Porque muchas veces nos suele pasar que ponemos en primer lugar el amor a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestro hijo, a nuestra hija, y pareciera que nuestra felicidad depende de esa relación o de ese bien hacia una persona humana y no en nuestra relación con Dios.
Recuerdo que hace años se me acercó una persona y me decía, yo ya no creo en Dios, porque Dios me ha quitado a mi madre. La madre de esta persona había padecido un cáncer terrible y esta persona había orado mucho a Dios, pero Dios había permitido pues que no sanara. Y al final la persona murió. Pues muy enojada con Dios, esta persona me decía, no creo en Dios, porque me ha quitado a mi madre. La frase era un poco medio, pues no tan cuerda, porque decía que no creía en Dios, pero al mismo tiempo decía que le había quitado a su madre. En ocasiones nos suele pasar eso. De hecho, a mí me pasó. Cuando murió mi padre, recuerdo que yo no lograba aceptar del todo la muerte de mi padre. Y le reprochaba en mi oración a Dios el por qué había permitido la muerte de mi padre. Creo que a todos nos puede pasar esto. Poner en primer lugar a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestro hijo, a nuestra hija y reclamarle a Dios. Pensar que Dios se equivoca porque no realizó lo que queríamos que Él realizara o porque no está realizando lo que queremos que Él realice en nuestra vida respecto a nuestro esposo, esposa, padre, madre, hijo, hija. Y esto nos puede frustrar sobremanera. Jesús pues nos habla de la jerarquía del amor. Para llegar a ser discípulos dignos de Él, hemos de ir aprendiendo poco a poco cómo debemos darle el primer lugar a Él. Evidentemente siempre tendemos a darle la primacía de nuestro amor a los seres más cercanos a nosotros, a los seres más queridos que físicamente, incluso afectivamente, sentimos, experimentamos su compañía, su apoyo, o también nosotros mismos nos hemos volcado a darles nuestra compañía, nuestro apoyo. Llámese padre, madre, hijo, hija, amiga, amigo, etc. Es eso de hasta cierto punto normal. Lo que quiere el Señor ahora es tratarnos de ordenar nuestro amor. De manera pues que no pongamos el amor pleno de nuestro corazón en un ser humano. Por muy noble que sea ese ser humano y por muy amado que sea para nosotros, no puede ocupar el lugar de Dios. Porque cuando ocupa el lugar de Dios, entonces podemos caer en una especie de idolatría afectiva y podemos descuidar a Dios en nuestra alma, en nuestra vida personal. Por eso es importante tener en cuenta cómo es que debemos amar a nuestros familiares, amigos, seres queridos, para poder también amar a Dios a través de ellos. Y que el amor que les rendimos y tributamos a ellos o a ellas no impida la primacía del amor de Dios en nuestra vida. Porque esto a la larga nos da una gran paz. Esto a la larga nos evita caer en las frustraciones típicas que muchas veces caemos los seres humanos. De quejarnos de la vida, de Dios, de por qué le ocurren tal o cual cosa a nuestros seres queridos, de por qué Dios a veces pareciera no actúa, para que podamos entender desde Dios, desde nuestra fe, toda esta situación. Es necesario ordenar nuestro amor. También en Mateo 10:38 Jesús nos va a hablar de otro camino que nos hace discípulos dignos de Jesús, discípulos dignos de Dios, y es el hecho de tomar la cruz. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí, dice Jesucristo. ¿Qué significa tomar la cruz? Tomar la cruz significa tomar también el programa de entrega de Jesús. Jesús se entrega en la cruz. Tanto amó Dios al mundo, dice San Juan 3:16, que le entregó a su Hijo único. Y se lo entregó de modo pleno y sublime en la cruz del Calvario. Esa entrega es lo que simboliza la cruz. La cruz es el signo de la entrega por amor, independientemente se valore o no se valore esa entrega. Es la entrega por el bien, por los valores del reino. El discípulo auténtico o digno es aquel que es capaz de entregarse, no aquel que se guarda para sí, sino aquel que se entrega a los demás por amor a Dios, que se entrega a Dios por amor a Dios también, que entrega su propia vida por amor a los demás, en las pequeñas cosas o en las grandes cosas,
del diario vivir, no en cosas extraordinarias, sino en lo ordinario de cada día. Esto es tomar la cruz. Por eso en otra oportunidad también otro evangelista dirá tomar la cruz de cada día, porque la cruz es la continua capacidad de entregarnos de modo solícito a Dios, a los hermanos. Pero tomar la cruz también significa estar dispuesto a afrontar las consecuencias incluso más exigentes y sufrientes que el seguimiento de Cristo comporta. Recordemos que la cruz era el instrumento para los tiempos de Jesús que se ocupaba para torturar y matar a aquellos delincuentes más nefastos o que se consideraban más nefastos en la antigüedad. No siempre era así, porque Jesús va a llegar a morir y era el más inocente pues de todos los seres humanos. Sin embargo, va a llegar a morir en una cruz. Jesús con esto, cuando le dice a sus discípulos que el que no toma su cruz no es digno de él, les está indicando que el discípulo digno de él tiene que estar dispuesto a padecer incluso las mayores de las injusticias o sufrimientos. Tiene que tener una disponibilidad. No solamente debe de entregarse, sino también estar dispuesto a que en medio de esa entrega, en ocasiones, haya sacrificio. Pues bien, esta entrega no es simple entrega, sino también disponibilidad para entregarse incluso en las horas más difíciles. Esto significa tomar la cruz. Y por último, tomar la cruz también va a significar el hecho de saber amar. El amor más noble y más grande es el amor oblativo. El amor que se entrega, que se sacrifica por el otro, por el bien del otro sobre todo. No solo por el otro, sino por el bien del otro. Y es lo que ha hecho el Señor. Nos amó, nos dice San Juan, hasta el extremo. Y el extremo es entregar su propia vida. En este sentido, pues, la cruz significa amar. Saber amar hasta las últimas consecuencias. Esto es tomar la cruz. Un amor que nunca abandona, un amor que no margina, un amor que no desprecia, que transforma y que salva. Luego, en un segundo momento, Jesús nos va a hablar sobre la capacidad de saber recibir el mensaje de Dios a través de la ordinariedad de la vida, de la historia de cada uno de nosotros los seres humanos. Dios, por lo general, no se hace presente en la extraordinariedad, sino que Dios se hace presente en la ordinariedad de la vida. Su mensaje nos lo da a través de personas comunes y corrientes, podríamos decir, no en personas exageradamente espectaculares. Por eso dice Mateo 10:40, quien los recibe a ustedes me recibe a mí, y quien me recibe a mí recibe al que me ha enviado. El que recibe a los discípulos de Jesús, hombres imperfectos, hombres con defectos, con pecados, hombres que se van a ir perfeccionando poco a poco en el seguimiento de Cristo. Pues quien recibe a estos hombres limitados, van a recibir a Jesucristo también. Entonces, con esto Jesús nos está diciendo que no nos fijemos tanto en el envoltorio muchas veces, porque muchas veces nos fijamos en el envoltorio. Pero es que esa persona, ¿qué me va a decir a mí? Pero es que ese ministro de Dios, ¿qué me puede decir a mí? Y a veces Dios nos puede estar hablando a través de esa quizás precariedad humana. Su mensaje puede estar envuelto en esa precariedad humana. Pero ahí Dios me puede estar hablando. En los enviados que Él me va dando, me va poniendo a lo largo de mi vida. Puede ser un ministro de Dios, consagrado. Puede ser también un familiar, mi padre, mi madre, mi hijo, mi hija. Puede ser un amigo o una amiga, un compañero de trabajo, que me puede estar dando el mensaje de Dios. El que los recibe a ustedes, me está recibiendo a mí, dice Jesús. Y el que me recibe a mí, recibe también al que me ha enviado, a mi Padre. Por último, Jesús, al terminar el texto del Evangelio de la perícopa que hoy hemos escuchado de Mateo 10, 37, 42, concretamente en el versículo 42 de este capítulo 10, dice Jesús, quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro, no se quedará sin recompensa. Nos habla de ofrecer un vaso de agua fresca, de agua fría. Es un detalle, el tema de los detalles, saber cuidar los detalles, porque eso tiene un gran valor. Esto nos indica por una parte de que Dios valora todos nuestros pequeños esfuerzos.
de bien. Todo aquello que es bueno en nosotros, Dios lo sabe valorar. Quizá ni siquiera entre nosotros los seres humanos, ni nosotros mismos valoramos nuestros esfuerzos de bien, por pequeños que sean. A veces hasta incluso los despreciamos. Sí, pero es que esto no es la gran cosa lo que yo hago, podríamos decir. Pues bien, Dios valora tus pequeños esfuerzos de bien, porque te ama, porque quiere que sigas avanzando. Por eso no hemos de descuidar, y esto nos lleva a esta segunda cuestión. Si Dios valora lo pequeño que yo hago, pues no debo de descuidar esas pequeñas cosas, porque el que es fiel en lo poco, dirá Jesús también en otra ocasión, será fiel en lo mucho. En ocasiones queremos hacer grandes cosas, pero debemos de comenzar por lo pequeño. Una pequeña oración, un pequeño gesto de amabilidad, un pequeño gesto también de respeto, un pequeño gesto de caridad. Ahí comienzan las grandes obras. Ya lo decía Santa Teresa de Calcuta, la paz comienza con una sonrisa, con un detalle. Pidámosle al Señor entonces que nos ayude a tener conciencia de todas estas sabias recomendaciones que Jesús nos ha hecho para nuestra vida espiritual, pero ¿por qué no decirlo?, para nuestra vida personal y humana. Dios nos bendiga a todos.